Bueno, estamos aquí en esta noche de los finales de marzo, aquí el sábado de Gloria, conforme al calendario romano católico. Y en contraste en eso vamos a escuchar aquí una explicación de algunos puntos, de algunos conceptos del materialismo histórico y de la teoría que va a abordar aquí César para esclarecer algunas cosas que él nos quiere compartir a través de alguna bibliografía que él trae por ahí y de vivencias, yo creo también en la práctica. Entonces, para escucharlo. Bueno, el tema que vamos a abordar es sumamente complicado, ¿no? Es sobre la vigencia del marxismo y la perspectiva que tienen a nivel internacional y en particular en América Latina. Es muy complicado, no es un tema fácil, sobre todo como es un tema muy complicado, muy rico. Generalmente quienes hacen este tipo de pláticas son gente que tiene muy buen nivel teórico. En el caso mío, yo he sido un luchador social. Mi formación es básica dentro de la teoría marxista. Sin embargo, tuve la virtud de haber convivido con muchos compañeros excelentes teóricos marxistas, no solamente en el país, en otros países, o en el caso de Sinaloa, con Simón Castillejos, con Enrique Calderón Ruiz, con Antonio García, el ruso, con Jaime Aragón, y en los Mochis con Elías Morales o Alberto Bojorquez, entre otros. Pues bien, vamos a tratar de hacer una periodización de la exposición que nos permita dar claridad sobre el origen del pensamiento marxista. Marx empieza haciendo una crítica básica a la economía inglesa, a la filosofía alemana, y le da una respuesta en cierta manera a lo que se le llama los socialistas utópicos que se encontraban en la Revolución Francesa. Básicamente Marx lo manejó esto básicamente en la crítica a la ideología subjetiva o objetiva que le llamaba él. Básicamente lo manejó en la tesis de Feuerbach. Pero hay un ensayo posterior a Lenin que se llama Las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo. En ellas se hace una síntesis de la cuestión de la filosofía alemana, en donde las variantes de las ideologías objetivas o subjetivas, así la clasificaba Marx, era en cuanto a la interpretación de la realidad, al origen de la vida y la participación del individuo en torno a la ideología. La ideología subjetiva era la que decía que las cosas eran producto de nuestras sensaciones, que en realidad no existían, básicamente. Y las teorías del idealismo objetivo era como lo que manejaba Darwin no, Hegel o Feuerbach, donde decían que la materia existía, pero que al final de cuentas era obra de una fuerza divina. Y en ese contexto se empezó a manejar un poco la cuestión de la dialéctica, de los cambios de materia, pero fue lo que hizo Marx, darle la voltereta y decir todo lo que dice Hegel es cierto, pero la gran diferencia es que no fue obra de un ser supremo, sino que es un producto, resultado de un largo proceso organizativo de la materia, que da como resultado que existe el pensamiento, que existe el ser pensante, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, a esto se le conoció como el materialismo dialéctico. En cuanto a las otras partes fundamentales del marxismo, hicieron una crítica, por ejemplo, los socialistas utópicos o a las alas jacobinas de la Revolución Francesa,
pero en el terreno de la economía le empezaron a hacer unas críticas a Ricardo y Adam Smith, donde Marx explicaba el problema de la explotación del capitalismo y lo manejaba básicamente en el sentido de que en la teoría del valor, en el sentido de que el valor de uso y el valor de cambio, sobre todo el valor de cambio, lo determinaba el trabajo socialmente dedicado a la producción de algún producto. Por ejemplo, él daba explicaciones que aunque una manzana es más útil para el ser humano, era más barata que un gramo de oro, porque en el oro se invertía un trabajo más intenso, socialmente necesario para producirlo, y eso es lo que generaba el valor. A lo último termina en la conclusión que la misma fuerza de trabajo del ser humano se convierte en una mercancía y que la tiene que vender al patrón o a los capitalistas a efecto de generar lo que después se le conoció como su gran obra, que era la plusvalía. Entonces, resolviendo el problema ideológico, en cierta manera, Marx, apoyándose en los aportes científicos de la química, de la física y de la electrónica de aquellos tiempos, y haciendo un análisis serio sobre la cuestión de la composición orgánica del capital, de cómo se generaba la confrontación entre el capital y el trabajo y cuál era el resultado con la ganancia intermediaria de la plusvalía, se logró plantear una situación muy básica, que era no se trata solamente de interpretar al mundo, decía en la tesis de Feuerbach, sino se trata de transformarlo. En base a ello, ellos formaron un instrumento que lo llamaron un partido obrero. Ese partido obrero lo formaron a nivel local, en este caso en Alemania, pero también a nivel internacional, que se llamaba la Liga Comunista de los Trabajadores. Ahí Marx hacían un aporte muy importante, retomando las tesis de los socialistas utópicos, y llegaban a la conclusión que la única forma de construir una sociedad alterna al capitalismo era creando el socialismo, y el socialismo tendría que ser como una opción ante el capitalismo, porque el capitalismo se definía en un sistema de explotación de una clase sobre otra. Entonces, que había una base económica que generaba un sistema de injusticia acompañado de una superestructura, en este caso todos los poderes institucionales, iglesia, gobiernos, parlamentos, etcétera, etcétera, que eran las que sostenían la base económica. O sea, la superestructura dependía de la base económica, pero simultáneamente la base de estructura dependía también de la superestructura, lo que en sí se denominaba como un Estado. El Estado, decía Marx, fuera de las concepciones positivistas o academicistas que el Estado lo caracterizan como una extensión, un territorio, etcétera, etcétera, Marx consideraba que el Estado era el destacamento de hombres armados, y que la caracterización de los Estados como un destacamento de hombres armados era porque, a final de cuentas, el Estado, para imponer su sistema de explotación, tenía que depender de la fuerza. En este caso era la dictadura de una clase sobre otra. Así surgió lo que Marx llamaba la lucha de clases. Entendiendo básicamente lo que es la teoría del marxismo con sus tres fuentes y tres partes integrantes, que es la economía, la filosofía y el paradigma socialista, empieza a surgir este paradigma con gran auge desde el siglo XIX. Pero, y si uno checa más o menos la historia, por ejemplo, Marx nace en 1818 y muere en 1983, lo mismo que Engels. 1800. Sí, 1883, nace en 1818. Engels nace 2 años después y muere 7 años después de Marx. O sea, muere en 1895. Pero el pensamiento de Marx empieza a tener un cierto auge en todas las esferas intelectuales
del mundo se empieza a fomentar rápidamente. Incluso hay casos raros como en México en la época de Juárez, hubo un grupo que empezó a reivindicar las ideas socialistas que tuvieron un tiraje de 100,000 ejemplares del manifiesto comunista. O si leen el libro de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, ahí hay un pasaje en donde cita a Julio López, que era un dirigente socialista utópico que organizó una rebelión en Chalco, en donde por último fue asesinado, etcétera, etcétera. Pero ahí se demuestra el auge que a nivel internacional estaba teniendo la teoría marxista. Sin embargo, en Europa oriental fue en donde tuvo más auge y más cobijo la idea del marxismo, contrario a lo que pensaba Marx, que las primeras revoluciones iban a ser en Inglaterra y en Alemania. Y entonces en Rusia fue Jorge Plejanov el primer teórico marxista, no el primero, pero sí el más influyente. Pero si nos vamos cronológicamente, Plejanov nace el 56, es decir, era muy joven cuando muere Marx y cuando muere Federico Engels, y viene muriendo en 1918, es decir, un año después de la Revolución de Abril de 1917. Pero Plejanov viene siendo como el teórico marxista que influye a una nueva generación de jóvenes que nacen un poquito que son muchos más jóvenes que él, como en el caso de Trotsky o Lenin. Por ejemplo, Lenin nace en 1870 y Trotsky, más joven, nace en 1879, el mismo año que nace Emiliano Zapata. O sea, las revoluciones son cíclicas, pero el pensamiento también viene dando una especie de como que tienen auges cíclicos. Entonces, por generaciones, si uno lo saca cronológicamente, muere Marx y entra Plejanov. Plejanov se convierte como una especie de mentor de Lenin y de Trotsky, y ellos son los que logran llevar el papel fundamental en la revolución bolchevique. En ese periodo hubo grandes dificultades en cuanto a diferencias teóricas y sobre todo de la nueva generación de revolucionarios, porque todavía en ese tiempo se presentaba una cierta influencia del anarquismo, del anarquismo original, o sea, estamos hablando de Bakunin. Y en Rusia había un grupo que le llamaban los populistas, que ellos estaban por la acción directa, etcétera, etcétera. Incluso un hermano de Lenin fue asesinado por la policía zarista. Pero por otro lado estaban los bolcheviques, en este caso, aunque en un tiempo también Trotsky estuvo con los mencheviques, ¿no? Pero después de la primera revolución rusa, del primer intento de la revolución rusa, que fue en 1905, empezó a definirse ideológica y políticamente las corrientes en Rusia. Por ejemplo, Trotsky hace un documento ahí que se llama Resultados y Perspectivas. En el documento de Resultados y Perspectivas decía Trotsky que era necesario, que en Rusia había posibilidades de tomar el poder e impulsar el socialismo. Fue un asombro porque la mayoría de los marxistas coincidían que tenía que haber una etapa, porque el desarrollo de las fuerzas productivas exigía esa antesala para poder edificar el socialismo. Sin embargo, Trotsky empezó a manejar profundizar una idea que Marx ya la había manejado, sobre todo en un mensaje que mandó en 1800, no recuerdo muy bien si fue en 1848, después de que elaboraron el manifiesto comunista a petición de la Liga de los Comunistas. Él mandó un mensaje, él y Federico Engels mandaron un mensaje en donde hablaban de la revolución en permanencia. Entonces Trotsky empieza a hablar de que había una situación donde el desarrollo del capitalismo había llegado a un nivel, pero que aunque se había desarrollado en forma desigual se podía combinar, entonces que no era necesario esperar que pasara una etapa para llegar a la demanda histórica, que era la toma del poder, por parte de los obreros.
Trotsky tuvo una dificultad muy seria ahí, porque de los argumentos que daban, por ejemplo, Lenin, es que la clase obrera en Rusia era muy minoritaria, que era un estado prácticamente feudal, con la mayoría del campesinado. La clase obrera era más o menos del 16 al 18%. Sin embargo, Trotsky manejaba que era posible dejarle al proletariado la rienda del poder, de tal manera que pudiera radicalizar la revolución hasta convertirla en socialista. Después de esa discusión de 1905, Lenin saca un documento que se llama la Tesis de Abril. En la Tesis de Abril coincide finalmente con Trotsky y llega a la conclusión que efectivamente se podía dar ese salto, y de ahí sale la consigna de todo el poder a los soviets. Es decir, reconocen que los consejos obreros pueden llevar a un grado más profundo la revolución y dar un paso al socialismo. Sin embargo, ambos coincidían que la revolución tenía que ser impulsada a nivel internacional, y ellos manejaban que en Alemania iban a ser los nuevos países que se unieran al engranaje de la revolución mundial. El detalle es que Lenin muere más o menos en 1924, es decir, 5 años después de la toma del poder. Y ahí se presenta un accidente histórico, porque se da una disputa entre Stalin y Trotsky. En esa disputa, Trotsky sigue insistiendo en la necesidad de una revolución permanente basada en la teoría del desarrollo, en la ley del desarrollo desigual y combinado, más que una teoría. Que por ejemplo ahí en Mochitense se subió un link sobre un escritor que se llama, un teórico marxista, también trotskista, George Novak, estadounidense, que fue militante del Social Worker Party, que él sostenía, él profundizó un estudio sobre la ley del desarrollo desigual y combinado, y dio infinidad de ejemplos en terreno de la biología, fisiología, en el terreno de la sociología, cómo se iban desarrollando en forma desigual todos los procesos. Por ejemplo, daba un ejemplo que el caballo tardaba más en desarrollarse, por ejemplo, el cerebro que las extremidades, o cosas de ese tipo. Entonces, Trotsky, cuando hace un escrito en defensa de la Revolución Rusa, decía Trotsky, fue cuando ya se hizo la polémica muy grande con Stalin, decía, por ejemplo, las tribus no tienen que pasar todo el periodo que lograron los países avanzados de la flecha al fusil, sino que pueden adquirir el fusil, porque se combina el desarrollo y lo pueden hacer, y lo pueden usar tan eficazmente como en un país altamente desarrollado. Es decir, el desarrollo es desigual, pero se combina. En esos saltos se podría evitar la revolución por etapas y crearla en forma permanente. El accidente del estalinismo logró frustrar esta justificación teórica, e hizo una revisión del marxismo que dio como resultado el asesinato de la mayoría de los miembros del comité político, el comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y no solamente eso, también con el exilio de Trotsky. Cuando se exilia Trotsky, él sigue insistiendo, defendiendo el marxismo. Trotsky era una persona que tenía un buen recibimiento por todos los sectores intelectuales de ese momento a nivel internacional. Incluso abordó el problema del psicoanálisis, manejó el problema de la literatura, el problema de la guerra, de la degeneración, el problema del poder. Es decir, estamos hablando de un personaje con un alto nivel teórico-cultural. Entonces, esa agudeza de Trotsky era prácticamente un arma muy venenosa para Stalin,
lo obligó a perseguirlo, ¿no? Y asesinar a varios de sus hijos, a varios de sus nietos, y por último asesinar al mismo Trotsky aquí en México un 20 de agosto de 1940. Antes del asesinato, Trotsky tuvo la fortuna de escribir un libro que se llama, no solamente escribió La Revolución Permanente, es una obra fundamental del trotskismo, sino que una obra muy importante de Trotsky es La Revolución Traicionada. En La Revolución Traicionada, Trotsky explica que si en la Unión Soviética no hay una regresión, si no hay una revolución política donde las masas, el proletariado, vuelva a jugar un papel activo y logre generar una sociedad autosugestiva, iba a fracasar y iba a regresar al capitalismo, como a lo último sucedió. Si uno lee, por ejemplo, los libros de Trotsky, o hay una novela de George Orwell que se llama 1984, esa novela la escribió en 1956 y curiosamente se llama 1984. En 1982 fue cuando empiezan a profundizarse las huelgas en Polonia, o sea, prácticamente se convirtieron en profetas. Y para 1988, 4 años después del título de esa novela, se cae la Unión Soviética, pero antes de eso ya se habían caído Rumania, Checoslovaquia, Polonia, etcétera, etcétera, casi toda la periferia de los países que se les conoció como el socialismo real. En esencia, la teoría marxista, si nosotros volvemos a rescatar los elementos fundamentales del marxismo, como es en el terreno del materialismo dialéctico, en el materialismo histórico y en el paradigma de una nueva sociedad como es el socialismo científico, siguen exactamente vigentes. Simplemente hubo un antecedente histórico generado por el estalinismo que frustró ese proceso, pero que no aniquiló el paradigma. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, muchos pensaron que el paradigma había tronado, por lo tanto ya no existía el marxismo, ya no tenía ninguna vigencia, y hubo un teórico imperialista que se llama Francois Fukuyama, que tuvo el exceso de escribir un documento, un libro que se llama El fin de las ideologías y la historia, y ahí decía que ahora nomás se trata de administrar el problema de la productividad, que había perdido la corriente socialista, había perdido ante la competencia con el capitalismo, y por lo tanto el capitalismo quedó triunfante y que tenía que solamente que administrar la productividad. Hasta ahí parecían que las cosas iban bien, y esto tuvo un auge no solamente en las organizaciones, por ejemplo, quienes defendían el socialismo en un solo país, o más bien más conocidos como los estalinistas. No solamente repercutió en ellos la caída del muro de Berlín, sino que repercutió en todas las variantes del marxismo, incluido el trotskismo. Entonces, en ese proceso del 80 al 88, que se da la crisis del campo socialista, empiezan también las crisis de las organizaciones marxistas de todas las variantes a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de México, si uno checa bien la historia, al tiempo que cae el muro de Berlín, hay una rebelión en el Partido de Estado de México, en donde tecnócratas, así le llamaban, o sea, la parte neoliberal, tienen una confrontación con la parte nacionalista, en este caso encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, y fue candidato en 1988 y ganó, y le robaron, hicieron fraude, pero en realidad mucha gente no distinguía la disputa. La disputa era la defensa de las conquistas históricas contra un ataque contra las defensas históricas, es decir, eran dos proyectos, ahí sí diametralmente opuestos dentro del PRI, uno nacionalista y otro digamos, tecnócrata, entreguista, apátrida y en sintonía con el capital internacional. Entonces, cuando se cae el muro de Berlín, sucede algo en cierto punto normal. La gente que venía formada en el paradigma socialista se retira de la izquierda
y muchos sostenían que no se retiraban, sino que era una estrategia entrar a un movimiento nacionalista, como en este caso el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas, y se integran a lo que después se conoce como el Partido de la Revolución Democrática. El resultado es que toda esa generación que se formó en el programa socialista se va deslizando y se empieza a adaptar institucionalmente de tal manera que pierde la identidad y renuncia al programa socialista. Eso es lo que se conoce después como el PRD, y había una cierta mofa en donde decían, mira dónde terminaron los de izquierda. Ahora los de izquierda también ya comen en buenos restaurantes, son diputados, son presidentes, son regidores, son guapos, inteligentes, bonitos y tienen todas las cualidades, normas y costumbres que tienen los del PRI, que tienen los del PAN. Entonces la explicación se daba dentro de un contexto histórico. Hubo una crisis del paradigma socialista, entran al PRD, se adaptan a la institucionalidad y todo parecía que ahí iba a quedar, a lo que algunos escritores le llaman, por ejemplo en el caso de México, Bolívar Echeverría, que por ahí anda un video de Gili muy bueno, en donde hacen una definición que tampoco no es nueva, ¿no?, entre lo que es la política y lo político. Entonces, lo político es la organización normal, natural o real que tiene una sociedad, y la política es la que analiza lo político, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos llegaron a la conclusión que eso había llegado para quedarse. Por eso también lo decía de Francis Fukuyama, que era el fin de la historia y de las ideologías. Sin embargo, la tesis marxista, como una especie de ironía y una especie de travesura, seguía permeando, seguía merodeando y como fantasma insistía que el problema de la sobreproducción iba a llevar a otra crisis al capitalismo. Estados Unidos no pudo descifrar muy bien la crisis que se dejaba venir, pero si uno checa, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, para llamarlo simbólicamente a la caída de los países del campo socialista, mal llamados campos socialistas, si uno sacamos cuentas, en cuanto se cae en la Unión Soviética, Estados Unidos se agandalla, por decirlo, y empieza a invadir Yugoslavia, empieza a invadir Irak, Afganistán, se mete a una infinidad de países en forma militar y en forma económica, y todo parecía que el mundo giraba ya en torno a una potencia unipolar. Cuando todo el mundo estaba en esa sintonía, empieza el fantasma a dar vueltas en América Latina, y todos los países, prácticamente todos los países, empiezan a tomar un giro y empiezan a tumbar a los gobiernos neoliberales, y los tumban en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina. Y cuando despierta Estados Unidos se da cuenta que ya tiene una nueva realidad geopolítica. Y empiezan a surgir gobiernos democráticos en América Latina ya plenamente consolidados, como en el caso de Venezuela, de Bolivia, Ecuador o de Nicaragua, en donde generan un bloque en contraposición a las políticas imperialistas. Y entonces lo tendríamos que sacar cronológicamente. Cuando empieza el paradigma socialista con la teoría de Marx, en donde la sustenta Lenin con las tres partes integrantes del marxismo, y cuando lo aplican los revolucionarios rusos, fundamentalmente Lenin y Trotsky, esa teoría la ponen en práctica y logran la revolución de todo el poder a los soviets, que después de la degenera Stalin, y esa degeneración dura, por decir algo, de 1920 a 1980, todos habían pensado que el ciclo había concluido con la historia, y resulta que se termina un ciclo y empieza otro ciclo, porque entonces del 90 el neoliberalismo como hegemonía en el terreno de la política económica e ideológica logra apenas 3 décadas, son de los 90 al 2000, 2010, más o menos prácticamente 2 décadas y media, no le llega a las 3, cuando ya empieza a haber el derrumbe y el mundo empieza a girar otra vez en una posición multipolar, y empieza a surgir países emergentes, en este caso como China, se vuelve a fortalecer Rusia, y Estados Unidos entra en una crisis permanente en donde ni siquiera tiene capacidad ya
de crear una recomposición económica por parte en base a la política de la economía militar. Entonces, ahorita estamos en una etapa en donde hay un relanzamiento de la izquierda en América Latina, pero todavía hay una situación que no hay nada claro, ¿no? Entra en una dinámica donde el proceso apenas se está dando. De nueva cuenta, que ya es una ganancia, empiezan las discusiones de los paradigmas. Hacer una reunión sobre el socialismo hace, por decir algo, 2 décadas y media, era para que fueras objeto de burla, porque todos te decían vives en el pasado, te quedaste en los 70, te quedaste en los 80, porque eso ya se perdió, eso se derrumbó, eso ya no existe. Tuvo repercusiones trágicas, compañeros que toda su vida se formaron en el socialismo. Hubo casos que se asesinaron cuando se cayó el muro de Berlín. Hay un caso simbólico en Monterrey donde un yerno de Rosario Ibarra se asesina y pone, antes de asesinarse, pone una consigna en la pared que dice Viva Solidarność, que era el sindicato Solidaridad de Polonia, el que estaba dirigiendo las huelgas obreras, y abajo le decía Viva el socialismo, como un rescate pues al paradigma. Entonces sí fue un shock terrible, y todas esas generaciones que se formaron en el paradigma prácticamente desaparecieron, quedaron muy poca gente. Estoy hablando de cuadros formados, sólidamente formados en el terreno de la doctrina marxista, y hoy empieza un nuevo episodio, un episodio que si bien es cierto, viene acompañada con rebeliones populares, producto de la agresión del neoliberalismo, también hay un vacío ideológico. Por eso está el caso de Ecuador, de Bolivia o de Venezuela, en donde el caudillismo todavía no permite estructurar otra forma de dominación, porque todavía es muy lento, el procedimiento va empezando. Entonces, hoy, sin lugar a duda, estamos en una nueva etapa a nivel internacional de la lucha de clases. Hay un relanzamiento de la izquierda, y ahorita uno de los grandes retos que tiene la izquierda es fortalecer ideológicamente a las nuevas generaciones que permitan crear referencias políticas e ideológicas y que puedan influir para crear un tipo de sociedad muy diferente al modelo anterior, muy cuestionable al modelo actual, y que genere una nueva perspectiva en base a la tesis original, que era el poder de los soviets. No sé si hay preguntas. Bueno, hay una pregunta. ¿Y bueno, Cuba dónde quedó? ¿Cómo así? Bueno, Cuba, en el caso de Cuba es algo más complicado, ¿no? Porque Cuba no viene, por ejemplo, de un proceso electoral como en Venezuela, como en Ecuador o en Bolivia, sino Cuba viene de una auténtica revolución, en donde ahí se dio un salto muy importante, porque desaparece la propiedad privada, se socializan los medios de producción. Sin embargo, hay algunos elementos muy complicados en cuanto a la forma de dominación política y en cuanto al ejercicio del poder. O sea, si nos vamos a un sentido estricto del marxismo o a las lecturas que hizo Lenin y Trotsky sobre la cuestión del poder, Cuba está muy alejada todavía de llegar a esa posibilidad, porque ahí no hay un poder de los soviets. O sea, en latín, no hay un poder real de los trabajadores, en cuanto no hay consejos obreros, que son los que determinan la superestructura y la estructura del Estado nacional o del Estado socialista. Entonces, sí hay unas ciertas diferencias con el modelo cubano, pero al final de cuentas la Revolución Cubana ha jugado un papel muy importante en el relanzamiento de la izquierda en América Latina. por ejemplo, yo lo que me imagino así, la pregunta sería, o el comentario, para que se trate de cumplir la teoría marxista en el sentido de la práctica, yo a veces lo hago una analogía como si las masas, o sea, de abajo, fueran como un tejido vivo, y para que esté vivo tiene que estar en movimiento para que haya circulación. Por eso yo creo lo de los soviets, pero ese proceso, por ejemplo, son de décadas, ¿no? O bueno, yo al menos los libros que he leído, como el que dice de la Revolución Interrumpida,
es que hay un flujo y un reflujo de las masas, como así como si fuera ascendente, pues. Entonces la pregunta sería, ¿usted cree o sea, según la teoría, cómo se podría ayudar para que ese tejido se empiece a mover, para que cobre vida, pues por debajo, pues cómo podría ser? Sí, claro. Cuando Marx hablaba de que no se trataba de interpretar el mundo, sino de transformarlo, él hablaba de un instrumento que era el Partido Revolucionario. Los bolcheviques tuvieron su partido revolucionario y pudieron concretar sus acuerdos y sus aspiraciones por medio de ese partido. Uno de los compromisos fundamentales de las organizaciones revolucionarias o marxistas es construir organizaciones, y en las organizaciones desde abajo se va creando ese tejido movimiento del que hablas, porque es la única garantía de crear una sociedad dinámica y autosugestiva, de acuerdo desde abajo. Si eso no se empieza a hacer desde un inicio, genera una deformación del poder popular. Eso es básicamente, ese es un problema de las organizaciones. No es algo muy complicado, es algo muy concreto. Hay que crear organizaciones desde abajo, prepararlas para la toma del poder y que el poder se ejerza desde abajo. Así es, básicamente. Bueno, y otra así para diferenciar, porque yo veo que hay cierta confusión que a mí también se me generó en un tiempo, y pues se van aclarando mientras se van comentando y se van leyendo algunos textos, de que muchas veces se dice que no hay partido pues dentro del marxismo, y cuando se habla de partido hay una confusión porque se piensa que es institucional, pero sin embargo creo que es para, pudiera ser reiterativo, pues porque lo acaba de decir implícitamente, pero ese partido, por ejemplo, ¿cómo podría hacer que se forme? ¿Qué diferencias tiene? Además de que debe haber participación activa de las masas con los partidos institucionales electorales, porque la palabra confunde pues como que partido, y se piensa que a lo mejor pues puede hacer lo mismo que el PRI, que el PAN, o sea, algunas más diferencias. Sí, lo que pasa que también los términos y las interpretaciones van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en la etapa de Lenin y de Marx, los revolucionarios se llamaban socialdemócratas, y ahora los socialdemócratas son los que están instalados en la institucionalidad. Cuando Marx y Trotsky y Lenin hablan de un partido, lo explican de otra manera. Por ejemplo, Lenin y Trotsky dicen, o Marx dice, para lograr cambiar una sociedad capitalista, necesitamos que la gente, que el pueblo, que los trabajadores se eduquen políticamente, además de sus demandas, que den el salto en cuanto a la cuestión del poder. Y en la cuestión del poder es quiénes mandan y quiénes deben demandar. Entonces, para entrar a la esfera política más allá de la demanda concreta, por ejemplo, una cosa son las organizaciones campesinas o sindicales, que son organizaciones sociales, y otra cosa es que esas organizaciones piensen políticamente, es decir, que cuestionen el poder político. ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, en la Revolución Mexicana que magistralmente analiza Adolfo Gil en la Revolución Interrumpida? Que Zapata y Villa no pensaron políticamente, estaban pensando solamente en las demandas sociales. No entendieron que el poder político tiene que amarrarse con la estructura del pueblo para concretar esas demandas, y se fusionan, que es básicamente. Entonces el problema es que tiene que haber una diferencia entre una demanda económica y una demanda política. Entonces, en el caso de la Revolución Rusa, toman el poder porque tienen un partido obrero revolucionario, tienen un partido que piensa en el poder político, y el poder político lo usan de acuerdo con el poder de los trabajadores. En el caso de México, Villa y Zapata llegan a la conclusión que esa es cosa de los perfumados, que ellos están por la idea de solamente lograr las demandas históricas, que el ejido, que todas las demandas que además eran justas. El problema, el gran vacío de ellos es que no pensaron políticamente. Entonces, cuando Marx
Cuando Marx, Lenin, Trotsky y todos los clásicos marxistas hablan de un partido para la toma del poder político, para desaparecer el Estado capitalista y poder instaurar un Estado socialista. Es decir, dan un salto más allá de las demandas políticas, explican a profundidad el carácter que tiene el Estado, que el Estado burgués es el causante de la explotación, es el causante de la lucha de clases, es todos esos líos que hay económicos, es producto de un Estado capitalista. Y la única forma de cambiar la solución es crear un Estado obrero o un Estado socialista. Hay muchas confusiones sobre esto. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mucha gente se confunde lo que es las etapas que Marx llamó, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Trotsky en la Revolución Permanente, o lo que manejaba Lenin, todo el poder de los soviets. Mucho antes de ellos, Carlos Marx, en un folleto que se llama Crítica Programa de Gotha, decía que entre el capitalismo y el comunismo había una etapa intermedia que era el socialismo, pero que a esta le correspondía otra etapa, que era la dictadura le correspondía otro estado intermedio, que era la dictadura del proletariado. El término de dictadura se utilizaba en forma convencional. Entonces, como van pasando los tiempos, así como cambió el sinónimo de partido, que todos lo identifican como un partido institucional, o la socialdemocracia, que era la posición revolucionaria en el siglo antepasado y a principios del pasado, y se convierte como la parte institucional, también la dictadura ha cambiado en cuanto a la percepción. Ellos manejaban la dictadura como la hegemonía, o sea, lo que dicta la clase obrera sobre otra clase explotadora, la domina, pues. Entonces, esa es básicamente la diferencia, ¿no? Que el partido que están hablando no es un partido que entre dentro de la esfera institucional, no es propiamente para el juego electoral, sino que es un partido que se caracteriza por el nivel de conciencia. Hay un salto en el nivel de conciencia. Ya las cosas no son solamente economicistas, sino que se piensa políticamente. Hay un más alto grado de conciencia política. Entonces, ese es el partido que, a final de cuentas, si no le quieren llamar partido, lo pueden decir la organización del pueblo o cualquier nombre que le quieran poner, pero el resultado final es eso, pues, dar un salto que políticamente te lleve a identificar el verdadero problema y que en base a eso se generen las perspectivas para hacer un cambio radical de la sociedad. O sea, crear una nueva estructura a partir de un pensamiento político. Sí, o sea, si no hay claridad política, no puedes cambiar la base económica. O sea, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es una estructura económica donde hay una composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital la integran el capital constante, capital variable y plusvalía. Es decir, ellos tienen sus fábricas, carros, camiones, maquinaria, etcétera, etcétera. Eso es el capital constante. El capital variable son los salarios. Pero lo que se genera en la producción, por decir algo, 2 toneladas de caña o 500 zapatos, de toda esa producción, una parte va para el obrero, para pagar en salarios, otra parte va al capital constante. Y el excedente se expropia el dueño de ellos. Entonces, esa es una sociedad capitalista que va madurando hasta llegar a una etapa monopólica. Por eso ahora ven Walmart, ven, por ejemplo, muchas empresas de Estados Unidos, todo eso es parte del capital financiero internacional. Entonces, la forma de cambiar un Estado en la base de la estructura, es pensar también cambiar la superestructura. O sea, tienes que cambiar radicalmente el Estado, tanto en la base económica como en la superestructura. En la estructura como en la superestructura. Y para eso se necesita un partido revolucionario. Bueno, yo creo que este video va a ser muy provechoso para todas las personas que lo podamos escuchar, y es una invitación, como cada quien es un camino el que va buscando en la educación, y eso es una propuesta muy buena que tiene, pues, que propone el estudiar marxismo, porque como tiene sus bases en la dialéctica,
se puede conjugar con varias ramas de la ciencia a través de la epistemología. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, y ya para lo último que quiero decir, es que en un libro, por ejemplo, se plantea que Lacan, en el psicoanálisis, cuando se lee esa teoría, tú tienes que pasar por muchos, o sea, te hace una invitación y te manda a leer Aristóteles, o te manda a leer la filosofía oriental, y te va poniendo un camino que es formativo, y eso es lo que va requiriendo. Y por eso el marxismo, como dice César, a veces parece que predicen las cosas así como si fuera pues de cierta manera incomprensible, pero se van generando ciclos, y esto pueden ser herramientas para nosotros para poder comprender. Y es lo que pienso, que como en el libro de la Revolución Interrumpida, pues tomaron el poder militar, pero ese poder se disolvió porque no había la visión hacia un futuro, por la falta de que esa parte del discurso, que es la filosofía, y que es un discurso de la humanidad, no llegó, y no tuvieron acceso Zapata y Pancho Villa y ellos. Sin embargo, ellos de forma empírica, porque es una ley que se cumple, como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no le importa si tú te la sabes o no. Entonces se cumplen los ciclos históricos, y eso fue lo que pasó, pero todo va generando un antecedente para que se vaya a prueba y error las cosas. Y por ejemplo, el contrapunto que se dio en Rusia, lograron concretar otra fase, y como decían, como la revolución es permanente, también es mundial. Entonces, como el capitalismo es mundial, la contraparte tiene que ser el trabajo de las masas, es internacionalista. Y aparte, pues yo creo que se combina con demás filosofías en el sentido, pues, de la parte más noble del ser humano. Y ya, no sé, para terminar, algo más. Sí, o sea, básicamente el marxismo tiene elementos científicos, ¿no? Hace una crítica, tiene una posición correcta en cuanto a la filosofía, se le conoce como materialismo histórico, tiene una crítica profunda a los procesos históricos que ha habido en la humanidad, que se le conoce como el materialismo histórico, y tiene un paradigma que es el socialismo. Entonces, el marxismo, digamos que está virgen, está vigente, está fresco. Existe el problema de la lucha de clases, existe la opresión entre países imperialistas y países coloniales, existe la represión, existe todos los males que conllevan del capitalismo, y las perspectivas de seguir avanzando en las organizaciones revolucionarias ahí están. Entonces, hay que insistir en la idea de que se tienen que formar organizaciones o partidos revolucionarios, no en el sentido institucional, socialdemócrata, sino en el sentido que la clase obrera o los campesinos o los pobres de los países tienen que dar un salto para pensar políticamente, para derrumbar el Estado y poder cambiar las condiciones de fondo, de raíz y radical. Sí.